Feliz y bendecido día. Mi nombre es Requeline Soto, como ya muchos me conocen. Y bueno, estamos aquí gracias a la Escuela Sendero de los Milagros por este espacio para las alumnas y las maestras como yo, que estamos tutoriadas por las manos y la guía del Espíritu Santo a través de la maestra Dinora Cisnero. Y vamos aquí a realizar la lección de hoy, la 196. Que dice, es únicamente a mí mismo a quien crucifico. Cerramos nuestros ojos y pedimos internamente, como cada uno lo sabe hacer, pedimos un instante santo. Y nos dejamos guiar por ti, Maestro. Y te pedimos abrir un instante santo para aprender la lección, esta lección, en este instante santo. Y así aquietamos nuestra mente y comenzamos la lectura o la realización de este ejercicio. Dice, es únicamente a mí mismo a quien crucifico. Cuando realmente hayas entendido esto y lo mantengas firmemente en tu conciencia, ya no intentarás hacerte daño, ni hacer de tu cuerpo un esclavo de la venganza. No te atacarás a ti mismo, te liberarás de la demente creencia de que atacando a tu hermano te salvas tú. Y comprenderás que su seguridad es la tuya y que al sanar él, tú quedas sanado. Tal vez no entiendas en un principio cómo es posible que la misericordia, que es ilimitada y envuelve todas las cosas en su segura protección, pueda hallarse en la idea que hoy practicamos. De hecho, esta idea puede parecerte como una señal de que es imposible eludir el castigo, ya que el ego, ante lo que considera una amenaza, no vacila en citar la verdad para salvaguardar sus mentiras. Es incapaz, no obstante, de entender la verdad que usa de tal manera, mas tú puedes aprender a detectar estas necias maniobras y negar el significado que parecen tener. De esta manera, le enseñas también a tu mente que no eres un ego, pues las formas con las que el ego procura distorsionar la verdad ya no te seguirán engañando. No creerás que eres un cuerpo que tiene que ser crucificado, y verás en la idea de hoy la luz de la resurrección, refulgiendo más allá de todos los pensamientos de crucifixión y muerte, hasta los de liberación y vida. Estos 3 párrafos nos hablan de cómo funciona el ego para defenderse, hacernos creer que somos un cuerpo, hacernos creer que es real este mundo y que no tenemos manera de escapar de ello. Y nos hace sentir que estamos limitados y que el cuerpo por sí mismo no puede defenderse, ni el Hijo de Dios con él, porque se crea un cuerpo y finalmente puede sufrir, puede entrar en conflicto, tener enfermedades, sufrir carencias, dolor, enfermedad y finalmente morir. Pero también nos dice que hay otra manera de ver esto, para que nuestra mente vaya haciendo su proceso para entender la verdad, la única verdad, que somos el Hijo de Dios, el Santo Hijo de Dios. Pero también aquí nos dice cómo opera el sistema de pensamiento del ego. Luego dice, de esta manera le enseñas también a tu mente que no eres un ego. ¿Cuándo? Cuando podemos detectar las maniobras necias del ego, cómo nos entrampa, cómo nos hace creer que sí somos culpables, que estamos llenos de culpa y que la culpa merece castigo. Y entonces en ese sentido ataco a mi hermano porque creo que él es culpable y buscando la culpa en el otro,
buscando no, poniendo la culpa en el otro, estoy buscando mi inocencia. Pero me dice, es únicamente a mí mismo a quien crucifico, porque no nos damos cuenta desde el ego que cada cosa que le hacemos a un hermano, no la estamos haciendo también a nosotras mismas, no por el hecho de que soy yo, lo que doy recibo, sí, es verdad, sino porque mi hermano es uno conmigo, que no estamos separados y que en ese volcar en él toda la culpa que yo siento para sentirme inocente, lo que estoy haciendo es reforzando la culpa, porque dar y recibir es lo mismo. Luego el cuarto párrafo dice, la idea de hoy es un paso que nos conduce desde el cautiverio al estado de perfecta libertad. Demos este paso hoy para poder recorrer rápidamente el camino que nos muestra la salvación, dando cada paso en la secuencia señalada, a medida que la mente se va desprendiendo de sus lastres uno por uno. No necesitamos tiempo para esto, sino únicamente estar dispuesto. Pues lo que parece requerir cientos de años puede lograrse fácilmente por la gracia de Dios en un solo instante. Es en ese instante santo donde realizamos el perdón a nosotros mismos y a nuestros hermanos. Allí, en ese instante, puede fácilmente diluirse cientos y cientos y miles de años de cadena, de condenación, de crucifixión, de conflicto y de dolor. El pensamiento desesperante y deprimente de que puedes atacar a otros sin que ello te afecte, te ha clavado a la cruz. Tal vez pensaste que era tu salvación, mas solo representaba la creencia de que el temor a Dios era real. ¿Y qué es esto sino el infierno? ¿Quién en su corazón no tuviese miedo del infierno podría creer que su padre es su enemigo mortal, que se encuentra separado de él y a la espera de destruir su vida y obliterarlo del universo, sacarlo del universo, borrarlo del universo? Eso es lo que nos vende el ego. Nos hace creer en todo eso, en que Dios nos va a castigar, de que cometimos algo que es imperdonable. Escuché también decir a un maestro que tanto el ego como el Espíritu Santo, en el curso se dice que de ser cierto el pecado, no tendría perdón. Y en ese sentido, entonces tanto el ego como el Espíritu Santo tienen, como decir, ese punto en común, pero no porque sea un punto en común, porque para el ego va a decir, hay pecado, entonces sí, necesitas el castigo, eres culpable de algo y tienes que librarte de esa sensación de culpa a través del castigo. En cambio, el Espíritu Santo dice, sí, puede ser que si es verdad el pecado, si fuera verdad, necesitaría castigo. Pero el Espíritu dice, pero el pecado no es real, nunca ha sido real, no hay pecado, el pecado no existe, solo es un error en la mente del hijo que se sintió separado. Y ahí es la diferencia entre ver la situación con los ojos del ego o ver la situación a través del sistema de pensamiento junto con el Espíritu Santo. Él nos dice, no es real, nunca has pecado, hermano mío, nunca has cometido nada, ningún improperio, nada que al Padre le haya hecho sufrir, porque el Padre no sufre, el Padre es puro amor y tú también. Así que solo fue un error en tu mente, que lo puedes corregir si me lo entregas. Y si me lo entregas honestamente, de todo corazón, eso que te hace sufrir, eso que te crucifica, que te hace sentir crucificado, clavado en una cruz, si me lo entregas honestamente, yo puedo corregirlo, yo puedo y tengo la función de deshacer todas las consecuencias de tus errores, de tus equivocaciones.
Entonces solamente estoy aquí para que cuando decidas verlo, cuando decidas observarlo de frente, eso que crees que te hace sentir culpa, que es necesario que tú pases por un proceso para sanar o limpiar esa culpa que sientes, cuando tú quieras, entrégamelo para ayudarte, para mostrarte la verdad, la luz que eres, la luz que llevas dentro y el hermoso y resplandeciente Hijo de Dios que tú eres. Eso es lo que nos dice el Espíritu Santo. Siempre está allí, en espera de que nosotros le entreguemos honestamente esos pensamientos que nos mantienen crucificados. Y así dice, el sexto párrafo dice, tal es la forma de locura en la que crees. Si aceptas el temible pensamiento de que puedes atacar a otro y quedar tú libre, hasta que esta forma de locura no cambie, no habrá esperanzas. Hasta que no te des cuenta de que al menos esto tiene que ser completamente imposible, ¿cómo podría haber escapatoria? El temor a Dios es real para todo aquel que piensa que ese pensamiento es verdad, y no percibirá su insensatez y ni siquiera se dará cuenta de lo que abriga, lo cual le permitiría cuestionarlo. Cuando nosotros entramos en el sistema de pensamiento del ego, cuando lo aceptamos, entonces vamos a creer porque lo estamos aceptando y lo vamos a hacer real en nuestra vida. Y todo el sistema del pensamiento del ego es completamente coherente en sí mismo. Así que vamos a decir que sí y no vamos a dudar de lo que estamos viendo cuando estamos sumergidos en el ego. Ahora, cuando decidimos, como el tomador de decisiones, ver esta situación de otra manera, entonces podemos trascender, ir más allá de la percepción y poder ver la verdad que está detrás de eso. ¿Qué aprendizaje tengo? ¿Qué aprendizaje hay en esta lección? Y el Espíritu Santo siempre nos va a decir, perdona, perdona, perdona una y mil veces. Te vuelve a suceder otra cosa, sigue perdonando. Eso es lo único que nos va a liberar, el perdón hacia nosotros mismos y el perdón a nuestros hermanos. Continúo y dice el párrafo 7, pero incluso para cuestionarlo, su forma tiene primero que cambiar lo suficiente como para que el miedo a las represalias disminuya y la responsabilidad vuelva en cierta medida a recaer sobre ti. Desde ahí podrás cuando menos considerar si quieres o no seguir adelante por ese doloroso sendero. Mientras este cambio no tenga lugar, no podrás percibir que son únicamente tus pensamientos los que te hacen caer presa del miedo y que tu liberación depende de ti. Y aquí en este sentido nos hace ver que solo la mente es real, solo la mente existe, el pensamiento, todo es mente. Y entonces, mientras yo no desee hacer ese cambio en mi mente, yo voy a quedar atrapada en ese juego con el ego. Y hacer ese cambio con mi mente es darme cuenta de la responsabilidad que tengo en toda situación que vivo, ya sea una enfermedad, ya sea en una relación con alguien, una relación laboral o familiar o de pareja. Entonces, mi responsabilidad, ¿cuál es mi responsabilidad allí? ¿Qué tanto he dado amor? ¿O qué tan poco amor he dado? ¿O nada de amor he dado en esa relación? Para que esa relación o esa situación llegue al punto donde llegó. Y entonces el Espíritu nos dice, cuando te des cuenta que solo tus pensamientos son lo que sostienen esa creencia, eso que tú estás viviendo, pero que igual tus pensamientos tú los puedes cambiar cuando sepas, cuando entiendas, cuando desees, cuando reconozcas que puedes y quieres y tienes el deseo de ver eso de otra manera. Mientras este cambio no tenga lugar, no podrás percibir que son únicamente tus pensamientos los que te hacen presa, los que te hacen caer presa del miedo y que tu liberación solo depende de ti, de tu manera de ver las cosas, de tu deseo. Realmente es el deseo.
porque la percepción es un deseo colmado, nos dice el curso en los primeros capítulos. Entonces todo lo que yo veo, todo lo que yo percibo a través de mis ojos, es un deseo colmado. Lo he querido ver, lo he querido percibir de esa manera. Entonces voy a caer presa del miedo si creo en el sistema de pensamiento del ego. Si sigo aceptando sus leyes, sus premisas, y no dudo de que haya otra manera de ver eso. Continúo y dice, si das este paso hoy de querer ver que solo tus pensamientos te hacen caer presa del miedo y que tienes la opción de liberarte de ellos, si das ese paso hoy, los que siguen te resultarán más fáciles. A partir de aquí, avanzaremos rápidamente, pues una vez que entiendas que nada, salvo tus propios pensamientos, te puede hacer daño, el temor a Dios no podrá sino desaparecer. En este sentido, todo lo que nosotros hemos vivido en este mundo, lo que hemos construido en nuestro mundo, es por el temor a Dios, por esa creencia de que Dios es vengativo, por esa creencia de que el Hijo quiso matar a Dios, de que el Hijo quiso destruirlo y ser Él el primero. Y entonces, en ese sentido, hemos creído que todo este mundo lo vamos a sostener, y lo sostenemos y lo tenemos que hacer real y lo queremos hacer real, y todo lo que vivimos lo vemos real y lo deseamos porque le tenemos miedo a ver ese amor del Padre. Le tenemos miedo a Dios, a reencontrarnos con Él por creer que nos va a castigar. Eso es lo que nos hace creer el ego en su sistema de pensamiento alocado. Y dice, continúa diciendo, no podrás seguir creyendo entonces que la causa del miedo se encuentra fuera de ti. Yo no tengo miedo a sufrir porque tengo una enfermedad, o sea, la pongo en el cuerpo y entonces el cuerpo sufre, el cuerpo tiene dolor y eso me hace sentir miedo. Miedo a la muerte, miedo a que me pueda complicar, miedo a no tener dinero para solventar las deudas de lo que tengo que pagar para sanarme. Todo eso está afuera. Le estoy dando fuerza, le estoy dando valor al dinero, a la enfermedad, a todo lo exterior, todo lo que está afuera. Entonces, no podrás seguir creyendo entonces que la causa del miedo se encuentra fuera de ti. Y a Dios, a quien habías pensado desterrar, se le podrá acoger de nuevo en la santa mente que Él nunca abandonó. Y aquí nos dice, cuando nosotros por un instante veamos que nosotros tenemos la capacidad de corregir nuestros pensamientos, que solo nuestros pensamientos nos hacen daño, que no hay nada fuera de mí que me haga daño, entonces voy a aceptar que hay algo que siempre, en donde siempre he estado seguro, que es ese sistema de pensamiento que nos da el Espíritu Santo. Entonces iré allí con total honestidad y con mis armas depuestas en rendición total, a pedir ayuda y a decir, quiero ver esto de otra manera, ayúdeme a corregir mi mente, porque aquí nos damos cuenta que lo valioso es el contenido, no la forma, no nuestro cuerpo, no la enfermedad, no la relación que tengo con el otro, si lo tengo el cuerpo de él, si no tengo el cuerpo de él, si mi jefe me respeta, no me respeta, no. Aquí lo que es el contenido, mi mente, mis pensamientos y mis creencias que me atrapan. Me he dejado atrapar por el deseo de ser especial, de hacerlo real en mi mundo. Ese deseo de hacer que eso sea verdad, para decir que yo no era la hija de Dios. Entonces, aquí nos dice que cuando hagamos eso, entonces sí podremos. Dice, ya no seguiremos creyendo entonces que la causa del miedo estará fuera. Y a Dios, a quien habías pensado desterrar, porque en este mundo no entra Dios, porque sabemos que Dios ni siquiera conoce de este mundo. Entonces es aquí donde nosotros queríamos realmente desterrar a Dios. Ahora le doy la acogida en mi mente y en mi santa mente digo, Espíritu Santo, me equivoqué.
me equivoqué profundamente y esta equivocación me trajo consecuencias que no me gustan, las que estoy sufriendo, las que estoy experienciando. Ahora deseo verlo de otra manera. Ayúdame, por favor. Y allí le doy la acogida de nuevo a esa mente santa para encontrar, para, para experienciar el amor de Dios nuevamente en mi mente y poder sentir la verdad de lo que soy. El himno de la salvación puede ciertamente oírse en la idea que hoy practicamos. Si es únicamente a ti mismo a quien crucificas, no le has hecho nada al mundo y no tienes que temer su venganza ni su persecución. Tampoco es necesario que te escondas lleno de terror del miedo mortal a Dios que la proyección oculta tras de sí. Lo que más pavor te da es la salvación. Eres fuerte y es fortaleza lo que deseas. Eres libre y te regocijas de ello. Has procurado ser débil y estar cautivo porque tenías miedo de tu fortaleza y de tu libertad. Sin embargo, tu salvación radica en ellas. Aquí, en este párrafo, nos habla de que realmente le teníamos miedo a Dios, pavor a la salvación, pavor al perdón, pavor a reconocer que estábamos equivocados por ese deseo de querer hacer real esto, de querer ser especial. Y ese pensamiento es el que nos ha hecho inventar todo el mundo que vivimos, cómo lo vivimos, cómo cada uno de nosotros lo percibimos. Pero realmente nos dice, eres fuerte y es la fortaleza lo que deseas. La fortaleza de Dios, la fortaleza de quién somos realmente, el Hijo de Dios. Claro que deseamos reconocer que somos amorosos. Claro que deseamos reconocer que somos la hija de Dios o el Hijo de Dios. Dice, eres libre y te regocijas de ello. La libertad solamente la vamos a sentir cuando perdonemos, cuando nos perdonemos completamente, cuando perdonamos completamente una creencia, cuando podemos, ante cualquier situación, elegir el perdón en vez de la culpa y el sacrificio. Y así nos dice, has procurado ser débil y estar cautivo. Claro, el ser débil y estar cautivo es cuando nosotros aceptamos el pensamiento del ego, porque el ego solamente nos habla de un victimario, de una víctima, de una salvadora, de alguien que necesita ser salvado por un sentido de carencia y de insuficiencia. Es un pensamiento de insuficiencia y allí nos sentimos débiles y creemos estar cautivos, porque teníamos miedo de nuestra propia fortaleza y de la libertad. Sin embargo, nuestra liberación y nuestra salvación radica en esa fortaleza y en ese sentido de ser libres, porque el amor nos hizo libres. El amor nos hizo tal cual a su imagen y semejanza. Y así continúa diciendo el párrafo 10. Hay un instante en que el terror parece apoderarse de tu mente, de tal manera que no parece haber la más mínima esperanza de escape. Cuando te das cuenta de una vez por todas de que es a ti mismo a quien temes, la mente se percibe a sí misma dividida. Esto se había mantenido oculto mientras creías que el ataque podía lanzarse fuera de ti y que éste podía devolvérsete desde afuera. Parecía ser un enemigo externo al que tenías que temer, y de esta manera un Dios externo a ti, un Dios con minúscula, externo a ti se convirtió en tu enemigo mortal y en la fuente del miedo. Y ahora por un instante percibes dentro de ti a un asesino que ansía tu muerte y que está comprometido a maquinar
castigos contra ti hasta el momento en que por fin pueda acabar contigo. No obstante, en ese mismo instante es el momento en que llega la salvación, pues el temor a Dios ha desaparecido y puedes apelar a Él para que te salve de las ilusiones por medio de su amor con mayúscula, llamándolo Padre, y a ti mismo su Hijo con mayúscula. Reza para que este instante llegue pronto, hoy mismo. Aléjate del miedo y dirígete al amor. Qué hermoso este párrafo, porque realmente en ese instante en que percibimos que somos culpables, entonces creemos que somos asesinos o que hemos hecho algo que no merece ningún tipo de reconciliación. Y en ese sentido ahora lo que esperamos es que el castigo más suave que podemos tener es sufrir aquí, es padecer hasta que finalmente el cuerpo muera por castigo. Y ahora dice, pero en ese mismo instante, cuando nosotros creemos que todo puede acabar, que no hay escapatoria, que todo es tan difícil en nuestro mundo, en ese mismo instante podemos decidir verlo y verlo de otra manera. Y al verlo de otra manera podemos entonces decirle al Espíritu Santo, ayúdame por favor. Padre amado, ayúdame por favor a ver esto. Quiero ver la verdad en esta situación y poder ver lo que estamos viviendo y esos pensamientos como un error. Lo que estamos viviendo es un efecto de nuestros pensamientos y luego reconocer los pensamientos equivocados que le habíamos dado credibilidad. Luego de eso, poderlos dar al Espíritu Santo y decir, corrige mi mente, sánala. Para eso solo se necesita un instante, el instante santo. Ese instante en que la mente, el hijo depone sus armas para dejarse guiar, como un niño se deja guiar por su padre. Y en ese instante la salvación está dada, porque el hijo reconoce quién es, que es su hijo, que siempre ha sido digno de ser amado, que siempre ha sido amoroso y que su padre nunca se ha separado de él, ni él de su padre. En ese sentido, entonces el hijo recuerda su verdad y su paternidad junto con él. Y ahí está la salvación, en ese instante, en el instante santo. Y ese es el perdón, ese es el milagro también, reconocer que solo fue un error en nuestra mente, que no era verdad, que le estábamos dando valor a la forma y nos estábamos olvidando del contenido. Pero era en la mente donde estaba, en la mente que se sentía confundida y creía que eso era real. Ahora en esa misma mente, que también hay otro sistema de pensamiento, que es el pensamiento del Espíritu Santo, el pensamiento que nos habla del amor del Padre, está en esa misma mente. Es pedirle orientación a Él y pedirle también que corrija nuestros pensamientos. Y al aceptar eso, al entregarle cada pensamiento equivocado, allí el perdón llega, el amor se hace presente en la mente, la paz vuelve a florecer, no porque se haya ido, sino porque la estábamos manteniendo oculta detrás de esos pensamientos de dolor, crucificándonos, haciéndonos sentir culpables. Ahora la paz está allí y ese es el milagro, reconocer que nunca tuvo más valor que el que le dimos nosotros a cada situación que estamos viviendo. Y dice, y puedes apelar a Él con mayúscula, para que te salve de las ilusiones por medio de su amor, llamándolo Padre, y a ti mismo, su Hijo. Reza para que este instante llegue pronto, hoy mismo. Aléjate del miedo y dirígete al amor. No hay un solo pensamiento de Dios
que no vaya contigo para ayudarte a alcanzar ese instante e ir más allá de él prontamente, con certeza y para siempre. Cuando el temor a Dios desaparece, no queda obstáculo alguno entre la santa paz de Dios y tú. Acógela gustosamente como deberías, pues es tu liberación. Es a ti a quien tu mente trata de crucificar, mas tu redención también procederá de ti. Y entonces en ese instante santo, donde entregamos nuestros pensamientos, allí le decimos al Espíritu: te entrego estos pensamientos, corrige mi mente, sé que anularás todos los pensamientos y todas las consecuencias de mi decisión equivocada. Y allí, en paz, en ese instante, empiezo a sentir mi verdad, empiezo a sentir la paz que soy, empezamos a sentir la paz que somos, empezamos a sentir nuestra paternidad, empezamos a sentir el amor que también hay en mi hermano, que es uno conmigo, que es el mismo, que soy yo misma. Y allí, esa mente que quería crucificarme, esa misma mente empieza a liberarme. Y también acepto en ese instante mi redención, mi salvación y la verdad de lo que somos. Espero que tengas una hermosa realización de esta lección. Miles de bendiciones y un milagro para cada uno de ustedes.